Ongietorri ta Milesker. Paula Palacios, ¿no? Paula Palacios es una documentalista, trabaja desde Madrid, desde París y desde muchos otros puntos del mundo. Ha dirigido y producido, tiene productora, y producido más de 25 documentales. Sus trabajos tratan siempre temas sociales, sobre todo temas de migración y mujer. Paula es especialista en el mundo árabe, donde colabora en festivales de cine como miembro del jurado, impartiendo cursos, haciendo más cosas. En 2010, justo voy a citar 2 o 3 para situar un poco sus trabajos. En 2010 produce un documental Mujeres sin pausa, un documental único en su género, con mujeres de todo el planeta de más de 45 años que hablan de sus experiencias a partir de la menopausia. Después, en 2012, New Walls, ¿no? Nuevos muros, sobre la muy difícil situación de las mujeres refugiadas en Europa del Este. Filma en Ucrania, en Moldavia y en Bielorrusia, que estamos oyendo estos días. En 2014 hace 2 trabajos. A partir de un chico, Ali, y se llama Ali Ens, hace un juego de palabras, Aliens. Paula conoce a Ali, que es un joven somalí, muy joven, 14, 15 años, que ha venido, imaginaros, de Somalí y ha llegado a Ucrania, donde está en una cárcel de jóvenes. Y después, no voy a entrar en detalle, le conoce a Ali, y se queda 7 u 8 meses en la cárcel, sale y en un programa de esos para jóvenes, no sé qué, llega a Estados Unidos. Lo cuento porque establecen entre los dos una amistad hasta hoy, ¿no? Ali está allí, no os voy a contar por qué, porque después le preguntaré en qué momento está su siguiente proyecto. En 2017, promesas que Alimo no puede cumplir, igual lo habéis visto, es un cortometraje de 15 minutos. Y en 2018, La carta de Sara. Esos 2 documentales han sido nominados y premiados en muchísimos festivales internacionales. Promesa que Alimo no puede cumplir es un retrato íntimo de una mujer refugiada somalí que ha huido de su país, dejando a sus 2 hijas pequeñas. Y por el medio de la carta para Paula es un hilo, lo utiliza hasta la película Cartas mojadas. Esta refugiada explica a sus hijas su situación. Nosotras, la Comisión de Cine de Ongietorri, conocimos a Paula en el 9º Festival de Cine Invisible de Bilbao en octubre de 2017, donde había sido seleccionado su documental. También queremos decir que a pesar de su vida hiperactiva, ¿no? Un día está en un sitio, otro día está en otro sitio, siempre nos ha respondido y dedicado un momento con mucho cariño. Y esto lo queríamos decir. Cartas mojadas. Ya veis cómo sigue con las cartas. Cartas mojadas ha sido su primer largometraje cinematográfico. Es una producción asociada de Morada Films, que es su productora, con Isabel Cochet.
y ha sido estrenado en el Festival de Cine de Málaga 2020. Cartas Mojadas son 5 años de trabajo. Empieza en 2016 en el barco del Open Arms, ¿no? que participa en ese enorme rescate de 550 personas, ¿no? Ella está en el barco y es la primera parte de su trabajo. 5 años de trabajo, 3 de rodaje y 2 de producción. Cartas Mojadas es un documento para la historia. Es una película cruda que ejerce de testigo de lo que ocurre en el viaje migratorio. Primero el Open Arms, después hay una parte, volveremos al final sobre en Libia, está filmado en Libia, y también hay unas partes de París tremendas. Es una película, sí. Es más que cine de denuncia, es una llamada de socorro. Isabel Cochet dijo de la película, es una bofetada, un grito, una ola de indignación que no puede dejar a nadie indiferente. La película ha sido nominada a los premios Goya, a Mejor Documental, ha sido nominada en la Simensi, en Valladolid, en los premios Platinos, en los premios José María Forqué, ha tenido el premio del público en el Festival de Málaga 2020 y en el Festival de Ourense. Y en muchos más festivales, pero yo cito los que tenemos cerca. En Bilbao ha estado en el cine, ha estado 2 semanas, lo que es un récord, porque un documental en Bilbao en los multis normalmente dura justo una semana. Es una película, es una fría y dura belleza, cuenta las realidades que viven las personas refugiadas en la ruta a Europa por el Mediterráneo central. La voz que narra, ¿no? en la película es una dulce voz que acompaña todo el film y representa a una niña que se quedó para siempre en el fondo del mar. Otra vez las cartas, eso lo vais a ver, de las mujeres que se dirigen a sus hijos o a sus hijas, a veces existen, a veces ya no existen. Es el drama migratorio, lo repito, en una sola película cinematográfica. ¿Por qué huyen? ¿Cómo huyen? Y cómo los recibimos. Bueno, pues eso es la presentación de Paula y de su película. La función de un documental es molestarnos. La dureza, ¿no? de ciertas escenas que tú dices, Paula, que por supuesto te generaron dilemas morales, ¿no? En el barco de Open Arms y en Libia. Libia, las imágenes de Libia, tu trabajo en Libia, para ti han sido dificultades burocráticas. Has esperado creo que 8 meses para tener el permiso y Libia no te deja entrar con tu equipo, tienes que entrar sola. Pero es un éxito de la película para nosotras, ¿no? Que nunca, creo, habíamos podido ver la realidad de este infierno. Es verdad que mostrarlo al mundo, lo que no se ve, no existe, ¿no? Dijiste en una entrevista que tenías mucho más material para hacer casi otro documental, pero que tu intención era llevar la película al Parlamento Europeo. ¿Has podido hacerlo? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no, estamos en ello. A raíz del éxito que tuvo el estreno de la película, lanzamos una petición
sobre todo en contra del pacto migratorio que se ha propuesto en Europa y que nos parece, bueno, a mí me parece que es un contrasentido y que da más importancia, si cabe, a los terceros países a los que estamos externalizando nuestras fronteras, que ya sabemos que son Turquía, Marruecos y Libia, y en este caso, como has dicho, de cartas mojadas, es verdad que Libia es la parte importante porque es la más desconocida, ¿no? Hay muy pocos compañeros y compañeras, tanto periodistas como documentalistas, que tienen acceso a ir. A mí me costó muchísimo trabajo y tiempo el ir y bueno, pues eso es lo que muestra, pero estamos en la lucha, ¿eh? Seguimos en ello. Dicen ellos, ¿no? No nos devolverían de vuelta al infierno, dice la voz de la niña. Si fuéramos conscientes del lugar de donde huyen, no existirían dudas en la sociedad civil sobre el valor de los labores de rescate. A mí me cuesta mucho creer que si las personas vemos lo que les ocurre allí, lo que muestra Cartas Mojadas, lo que le pasa a Amina, esa mujer que pierde al bebé, que es torturada, que es quemada, y a tantas otras personas, que realmente no tomemos cartas en el asunto, ¿no? Y yo creo que ellos y ellas son conscientes de que en Europa lo sabemos, pero quizá hay una parte que quieren pensar que no lo sabemos hasta el punto de la realidad tan dura que existe allí, porque no hay quien se pueda creer eso. Yo quise terminar el documental con el "os perdono", que me ha preguntado mucha gente que cómo puede ser que nos perdonen, y es porque yo sí que he encontrado esa sensación que tienen de que hay gente buena esperándoles al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, yo espero que se siga teniendo esta sensación, pero yo después de ir a Libia, mi sensación es bastante pesimista. Es bastante de, oye, si esto lo sabemos, si sabemos que está pasando esto, ¿cómo puede ser que no enviemos convoys de la ONU, de la OTAN, a rescatar a estas personas? Porque yo conseguí ir a Beni Walid y no soy más que una documentalista sin medios. Y hoy en otro coloquio me ha preguntado, ¿no? ¿Pero cómo conseguiste llegar a los centros de refugiados clandestinos? Y no voy a decir que fue fácil, porque como has comentado y ya he dicho, me costó mucho trabajo, pero yo no tengo infraestructura. A mí no me dieron el visado ni para ir con mi equipo, conseguir sola. Es decir, que sabemos claramente que si Europa quiere llegar a ese lugar, que es muy pequeño, Beni Walid, y llegar a ver dónde están estas personas en hangares gigantes, escondidos ¿cómo se llama?, en garajes clandestinos, pues sí que si se lo tomaran en serio sí que podrían desalojar estos lugares, ¿no? Y esto es lo que da bastante vergüenza y por donde yo empezaría a resolver este asunto. Libia está lejos, ¿no? Y tú nos has permitido ver exactamente este infierno, pero París en pleno invierno está cerca, ¿no? Dices también, nosotros no sabemos cambiar esta situación. No nos estamos tirando a las calles. Es el fracaso de nuestra sociedad. Somos racistas. No se permitiría que un solo bebé blanco muriera en alta mar. Se le rescataría inmediatamente. Dices, eso será un labor de mi hija, Zoe, y de su generación. Intenta explicar un poco eso, ¿no? Como que nosotros hacemos lo que podemos, por supuesto, y aquí está la prueba, pero no podemos, no llegamos. No, a ver. Tu hija va a llegar. Por un lado, lo de mi hija y las nuevas generaciones es porque yo realmente después de hacer la película, yo en Libia estaba embarazada de Zoe y no lo sabía, me enteré al volver. Entonces, digamos que parí la película y a Zoe a la vez, con esa sensación de responsabilidad, y realmente descubrí la película casi a la vez que todo el mundo, porque como que fue, pues Zoe tenía 5 meses cuando se estrenó, bueno, ya no me acuerdo cuántos, pero sí más o menos 5 o 6 meses. Y ahí fue cuando realmente yo volví a reconectar con la vida y a la vez que no esperaba el éxito que tuvo Cartas Mojadas. Entonces, claro, yo
he estado como un poquito, no deprimida, porque afortunadamente no he estado deprimida, pero sí que me chocó mucho lo que vi en Libia y como que perdí mucho la esperanza. Mi manera de reconectar con la esperanza, porque no quiero tampoco que Cartas Mojadas no sea una llamada a la acción, yo también quiero resolver cosas, es esperar que las nuevas generaciones hagan algo. También reconozco que a mí me sorprendió mucho, hace ya un año que se estrenó en cines, la cantidad de gente joven que vino a ver la película y que venían solos o solas a las salas de cine. Es verdad que era el COVID, pero nunca hemos visto tanta gente joven en el cine y menos solos. Y me llamó mucho la atención también la calidad del coloquio y el enfado que tenían. De hecho, al día siguiente venían los padres, porque yo me hice muchísimos coloquios en cines días seguidos y al día siguiente venían padres que me decían, no, es que ayer vino mi hija y se enfadó en casa, dijo que cómo podía ser. Y todo este enfado, yo creo que la gente joven sí que va a poder cambiar las cosas. Esto por un lado, y me has preguntado otra cosa, se me ha olvidado. ¿Qué era? No, eso que decía, Libia está lejos, París está cerca, ¿no? Bueno, esa sensación de impotencia quizás nuestra, que no llegamos, que nos gustaría hacer más cosas. Ah, vale, eso, sí, Tal. sí. No, y cuando se estrenó la película, yo también llevo muchos años haciendo, como vosotras sabéis, películas sobre temas de migración y me he planteado muchísimas veces si esto sirve para algo. En ocasiones, cuando hago películas concretas sobre personas, individuos concretos, a veces, en el mejor de los casos, sirve para cambiar la vida de esa persona. Como mi próxima película fue así, mi hermano Ali, llevo 10 años haciéndola y sí que implica directamente a la vida de Ali, ¿no? Pero en películas como Cartas Mojadas, que son más generales, yo me he preguntado muchas veces, ¿esto de qué sirve? Entonces yo creo que la gente que no entiende la migración, algunas personas han caído en la sala y algunas personas han escuchado el debate, pero yo ya no tengo la pretensión de cambiar. O sea, quien no quiera entender a estas alturas por qué huyen las personas, que las guerras las provocan los seres humanos, que no son catástrofes naturales como el volcán o cualquier otra cosa, sino que son las personas las que los provocan, que las fronteras las construimos nosotros y nosotras, por lo tanto la solución está en nosotros. Pues bueno, pues las personas no es mi labor. Yo ahora lo que creo es que las personas que sí estamos convencidas, y esto me ha pasado en el proceso de estrenar Cartas Mojadas, no estamos haciendo lo suficiente porque realmente creo que hay una sensación de frustración. Es de las primeras cosas que me han preguntado siempre en los coloquios, pero ¿no crees que no se puede hacer más? ¿No crees que...? Y yo pienso que siempre se puede hacer más, empezando por eso mismo, porque Libia es la gran olvidada, no sabemos nada de Libia. Esto que acabáis de ver en la película, que pasa todos los días en el mar, todos los días en el mar hay pateras, todos los días desaparecen personas en el mar, lo sabemos, la gente sabe que hay pateras, pero no sabemos hasta qué punto hay una gran cantidad de personas que desaparecen. Y esto, la responsabilidad es de cada individuo de informarse y de llegar a saber hasta qué punto. Pues yo cuando pensé en algunas preguntas, te iba a preguntar hace unos días sobre la situación en Europa del Este, porque tú has empezado a trabajar, ¿no?, con mujeres, refugiadas que habían llegado al este, ¿no?, a medida que se van haciendo vallas y muros y eso. También conociste a Ali allí. Hace 2 años o así vi un documental, Invierno en Europa, ¿no? Y había cientos de migrantes que habían llegado al norte de Bosnia para pasar a Croacia o a Hungría y después no sabemos nada. Entonces digo, bueno, pues Paula, que está más en el mundo, pues igual, ¿cómo está la situación? Y resulta que ayer o antes de ayer, pues vemos lo de Bielorrusia. Bueno, a ver, hay diferentes rutas muy distintas las unas de las otras, porque yo donde empecé efectivamente, que fue más en Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, esta ruta
que estaba muy activa en 2011, cuando conocí a Ali, 2011, 2012, 2013, luego con la guerra de Ucrania se cerró un poquito y ahora por lo visto se ha vuelto a reactivar. Y es que es lo que intenta decir Cartas Mojadas, y es que da igual cuántas fronteras, cuántos muros alcemos, que las personas que huyen lo van a seguir intentando. Entonces, claro, estas rutas son muy jugosas, sobre todo cuando los recursos no son muy altos y cuando no se quieren arriesgar por mar, porque por ejemplo, por aquí venían muchos somalíes que saben que la ruta por mar es muy peligrosa, no se quieren arriesgar y lo que hacen es pagar billetes de avión a través de Moscú, pero les engañan. Entonces, claro, les dicen que llegarán a Alemania, salen de Moscú, van en coche en teoría, Alemania, Austria, pero les abandonan en Ucrania diciendo que aquello es la Unión Europea y es Europa, pero no es Unión Europea, es muy diferente, ¿no? Y esa ruta está bastante de moda y de hecho la Unión Europea financia centros de detención al otro lado de las fronteras, en Ucrania sobre todo, en Bielorrusia y Moldavia también, pero en Ucrania sobre todo, para que no pasen la frontera. O sea, también estos acuerdos que tenemos con Turquía, con Marruecos y con Libia, también los hacemos de otras formas con los países del este. Y este pacto migratorio, al cual yo personalmente, bueno, os invito a leerlo, son 20 páginas que se podrían resumir en una, porque no hacen falta 20 páginas de bla bla que no dice nada, pero realmente lo que hace es que ya no haya necesidad de esta cuota. Había una especie de, supongo que sabéis que había esto tan famoso de que Europa se iba a repartir migrantes por cuotas. Pues este pacto migratorio lo que viene a decir es que si un país como Hungría, por ejemplo, no quiere su cuota, puede pagar a otro país como, no sé, Italia o Grecia, o a un país más pequeñito, para que se quede con su cuota porque ellos migrantes no quieren. Y a mí esto me parece como antiguamente cuando un migrante llegaba a un pueblo y se le daban 5 euros para que siguiese camino en autobús y se parase en otro pueblo para que no se quedase en ese, ¿no? O sea, esto no puede ser, y menos recogido en un pacto europeo, ¿no? Hola Paula, es que coincide que ayer se habló de la ruta de los Balcanes en una charla que dio un compañero de Ongi Etorri que, bueno, tiene una experiencia de acompañamiento en toda esa zona. Y dijo una cosa que a mí me sorprendió mucho, y es que parece ser que en la ruta se encuentran cada vez más marroquíes y argelinos porque han encontrado la posibilidad de volar hasta Estambul. En su sitio dan facilidad, por lo visto, para volar a Estambul. Y luego se incorporan a la ruta de los Balcanes. O sea que esa ruta es que está siendo en este momento, recoge gente desde la India, Afganistán, no sé qué, y ahora también incluso marroquíes y argelinos. Bueno, no lo sabía, no estoy al corriente, pero sí que no me sorprende, porque es verdad que siempre se encuentran acuerdos en rutas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en Libia había muchos indios, que por eso el coronel libio a bordo de la patera pregunta, ¿no? Porque siempre había alguno. Y eso es porque hay un acuerdo, por lo visto, también por avión para llegar a Libia. O sea, siempre hay acuerdos, como el de Somalia con Moscú, que os acabo de decir. Siempre hay acuerdos que se saben, que los ministros del interior de los países de turno saben perfectamente y que por algún motivo no paran. Y luego que Marruecos y Argelia cada vez están lanzando más migrantes. Es que es impresionante ver por la ruta migratoria del Mediterráneo, siempre se ven marroquíes o argelinos. O sea, lo penal se rescata muchas veces marroquíes o argelinos. ¿Cómo has visto que se ha recibido un documental? Porque no es, cada vez yo creo que el género documental entra en los festivales, ¿no? No sé tú cómo has vivido, ¿no? Esa cosa. Y también, bueno, yo te queremos preguntar sobre en qué estás trabajando, porque me imagino que trabajas en algo, y luego al final cómo está tu hermano Ali. Y después ya les contaré un poquito la historia de Ali. Pero para mí el documental, que llevo 15 años trabajando en esto, peleando mucho, y más el documental social, que siempre es más difícil todavía de sacar adelante, está en auge. El año pasado fue un año en el que se habló muchísimo, porque las películas de ficción no quisieron estrenar por la pandemia y fuimos varios documentales de cierto, o sea,
cierta importancia que nos lanzamos porque podíamos haber esperado también. A mí mucha gente me aconsejó, a ver, espérate al año que viene, después de 5 años haciendo la película, no la vas a estrenar en plena pandemia. Y yo creo que fue un acierto, yo no podía esperar más físicamente, anímicamente, después de todo el esfuerzo. Dudé muchísimo, pero no podía. Y luego me he alegrado porque yo creo que la pandemia nos ha traído esto de que la realidad supera la ficción. Los que nos dedicamos al documental ya lo sabíamos, pero es verdad que cada vez hay más interés, ¿no? por la vida real, qué ocurre. Si una película de ficción no es muy buena, pues no la vemos. Un documental, que los hay muy buenos, pero un documental siempre te va a aportar algo, nunca vas a perder el tiempo si estás viendo, bueno, nunca no lo sé, pero en general siempre te va a aportar algo más porque te hace viajar, te hace aprender. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy muy contenta de la acogida que tuvo en festivales, que está teniendo, porque ahora en Francia, que sí que estuvo más afectada a nivel cinematográfico, o sea, las salas de cine estaban cerradas con la pandemia, pues hemos estrenado en un festival, hemos ganado el primer premio y ahora vamos a otro, el Festival de Amiens, a Marsella, a Primet, vamos también en diciembre, así que ahora empiezo a viajar, vamos a estrenar en cines en México, que es un país que por su problemática con las fronteras, pues estos temas siempre los quieren acoger y está previsto un estreno en salas de cine bastante potente y me hace mucha ilusión porque al final, lo que decíamos antes, las fronteras son fronteras y las construimos las personas, entonces da igual que sean por mar, por tierra, es más de lo mismo. Así que estas historias es importante que las compartamos entre países. ¿Y en qué estoy trabajando? Bueno, estoy haciendo una serie que llevaba tiempo haciendo, que tiene un aspecto social, pero que tiene que ver también con el fútbol. Es para el Mundial de Qatar del año que viene. Y sobre todo estoy con mi hermano Ali, que llevo 10 años haciéndola y que la voy a terminar el año que viene si lo consigo. Y que me queda muy poquito ya de rodaje y que, bueno, estoy muy emocionada y con muchas ganas. Hola, Paula. Hola. A ver, yo creo, bueno, creo no, que veo tú tienes ahí tu plan en todo ese tipo digamos, de cuidar a lo de los inmigrantes, ¿no? Pero no me ha quedado claro si piensas que realmente la población, los grupos como el nuestro de Onyetorri, etcétera, podemos hacer más cosas y tienes alguna idea para darnos. Porque... Sí, a ver, es que me he explicado mal, sí, dime. No, eso, porque quiero decir lo de los jóvenes, bueno, quiero decir, yo pregunto hoy, o sea que si nos puedes dar ideas, pues podría ser bueno. A ver, es que a vosotras poco se os puede decir porque estáis haciendo mucho ya. Yo lo que comparo mucho es con el cambio climático, que está todo por hacer, pero sí que creo que ha habido un cambio de chip muy grande en la sociedad, donde hasta hace unos años, si tú no reciclabas no te sentías mal, porque bueno, a mí si no me ponen una papelera amarilla, una marrón y una tal, el problema no es mío, porque yo qué voy a hacer a mi nivel. Yo creo que estamos en temas de migración en ese punto, es decir, estamos en un punto en el que los que queremos cambiar las cosas tenemos mucha frustración y poco por vuestras reacciones, intuyo que os sentís también así, es decir, yo me siento que querría hacer muchísimo más, pero a mí que me pongan la papelera amarilla, la marrón, es decir, que si no nos organizamos como sociedad, poco vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces yo creo que para que haya esas papeleras, como que para que estemos estructurados, hace falta un boom, y ese boom... Yo me pregunto si no, como lo he dicho en alguna entrevista que ha mencionado, si no nos tenemos que lanzar a la calle. O sea, no ha habido en Europa una manifestación general, pero tampoco por países, donde nos lancemos a la calle por la cantidad de muertes. Es que ni siquiera o sea, hubo un poquito de movimiento con la muerte de Aylan, hubo un poquito de ruido. Y sí que ha sido una imagen y un símbolo que ha sonado, pero yo creo que como no sabemos cómo hacer las cosas, o sea, cómo cambiar, qué acciones hacer, pues no hacemos más. Pero yo tampoco tengo la respuesta, pero sí que creo que deberíamos organizarnos y salir a la calle para que esas papeleras, que no sé en qué forma son, pero quizá empezando por decirle a los políticos, porque este pacto migratorio, cuando yo me enteré que un solo país que dijese que no salía adelante, fue cuando yo soy documentalista, no soy activista. Soy activista
por los temas que trato en mis documentales, pero yo no me dedico a hacer peticiones. Y lancé esa petición a raíz de saber que solo con que España dijese que no al pacto migratorio no salía adelante. Entonces, claro, a mí me parece que la información bien estructurada y que alguien que lleve la voz cantante pueda cambiar cosas sería lo principal. No lo sé en qué forma sería. A lo mejor nos hace falta una Greta del cambio climático, pues alguien que aparezca en Europa y que quiera un poco tirar para que vayamos a lanzarnos a las calles y a decirle a nuestros gobiernos que no hagan cosas como pactos migratorios, que encima es que la palabra, yo cuando digo que estoy en contra del pacto migratorio hasta me molesta, porque ¿quién no va a querer un pacto migratorio? Yo soy la primera, pero no este. Por eso la petición era no a este pacto migratorio, porque claro que hace falta un pacto migratorio, pero es que hasta ahí nuestros gobernantes le están dando la vuelta de tuerca. Nuestro gobierno socialista no ha dicho que no a esto. Entonces, bueno, es eso, o sea, no sé si te he contestado, es decir, en acciones concretas, vosotras que hacéis muchas, poco consejo puedo dar, pero es que creo que hace falta como una cosa mucho más grande. Bueno, pues para terminar, háblanos de Ali. Lo vas a hablar tú mejor que yo. Ay, Ali. Pues mira, Ali, digo cómo le conocí, os cuento la historia. Pues haciendo aquel documental que has dicho, que era mi primer documental sobre migración en Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, pero yo estaba en un centro de detención en Ucrania, pues le conocí, yo estaba grabando con afganas y él vino e insistió muchísimo, él es somalí, tenía 14 años, que quería ayudarme, que quería salir en la película, y yo le decía, Ali, no puedes salir en la película porque es que necesitamos afganos y tú no eres afgano, además es que no va a colar porque eres negro y los afganos son blancos, no va a colar. Entonces, bueno, empezamos con una relación bastante divertida, así, y digo lo de blanco y negro porque es que hay mucho humor, va a haber mucho humor en la película porque nuestra relación tiene mucho humor. Y a partir de ahí, pues nada, nos intercambiamos el Facebook, yo volví a Madrid y me escribió un día un mensaje y me dijo, Paula, me han metido en la cárcel por intentar pasar la frontera con la Unión Europea, porque este centro de refugiados donde él estaba tenía conexión con 4 fronteras de la Unión Europea, con Rumanía, Eslovaquia, Hungría y no sé cuál es la cuarta, pero vamos, que es que era como un lugar estratégico que era casi imposible que las personas no estuviesen tentadas. Y pues claro, era completamente ilegal meter 12 meses, que le habían condenado a 12 meses en prisión a un niño menor de edad. Y me pidió ayuda, yo no sabía muy bien cómo le podía ayudar, porque una vez más no soy la ONU, pero bueno, sí que moví algunas conexiones, tardé un poco, como unos 4 o 5 meses, me trasladé a Kiev a ver cómo podía ayudar y conseguí acceso a la cárcel donde él estaba y ahí fue como empecé a conocerle. Entonces la película, una vez más, tampoco me dieron permiso para entrar con mi equipo de rodaje, con mi operador, suelo grabar un operador de cámara y yo, que es como he grabado cartas mojadas en cada sitio, aunque hayan sido diferentes, éramos un operador de cámara y yo. Entonces, bueno, aquí no me dejaron y eso ha instalado bastante el tipo de película que va a ser, porque yo le grabo y él muchas veces se dirige a mí, otras veces habla directamente a la cámara porque yo estoy detrás, otras veces me graba a él, entonces yo también estoy en la película. Y bueno, la historia, él estuvo 3 años en Ucrania, conseguí sacarle de la cárcel, hizo 6 meses en vez de 12, pero que es una barbaridad, 6 meses. Estuvo deambulando por Ucrania de forma irregular, sin papeles, bastante deprimido, se murió su padre, en fin, 3 años en los que estuve grabándole, por supuesto, y luego conseguimos que llegase a Estados Unidos, con una ayuda muy especial que descubriréis en la película. Y bueno, y en realidad es su historia, pero a través de su historia y de nuestra relación contamos una historia de migración y sobre todo hablamos mucho de geopolítica, porque él tiene una inteligencia y una noción de geopolítica muy interesante, y es verdad que además ha salido de puntos estratégicos. Salió de Somalia en guerra, llegó a Ucrania, no había guerra, estalló la guerra mientras estaba él, llegó a Estados Unidos, como él decía, espero que aquí no pase nada, y de repente salió electo Donald Trump, con lo que conllevó el travel ban de los 7 países que incluía Somalia, que a él le afectó un montón. Así que bueno, se trata de hablar de este mundo tan loco en el que vivimos a través de
de este chico que me vuelve loca porque me encanta y a la vez tenemos muchísimas peleas, nos enfadamos muchísimo durante el rodaje, delante de la cámara, detrás, es decir, que va a haber de todo en la película. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Sabes que te seguimos la pista Gracias. y eso. Buen Muchísimas trabajo, gracias a vosotras. Gracias. buen trabajo y muchas gracias.